Y saludo ya a Borja Rubio Uriarte, responsable de gestión patrimonial en EBN Banco. Borja, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por brindarnos estos minutos en Negocios Televisión. Borja, situación actual de los mercados, ¿cómo lo estáis viendo desde EBN Banco? Porque al final sí que es cierto que estamos en un entorno ya en plena recta final de 2022, con la mirada puesta no tanto ya en el balance de este año, sino en cuáles son los principales riesgos que podemos afrontar en 2023. Seguimos teniendo una inflación elevada, aunque hemos visto una mejora en el dato preliminar del IPC de noviembre de la eurozona. Vigilamos, por supuesto, actuaciones del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, riesgo de recesión a la vuelta de la esquina ya para 2023, inicios de año. ¿Cómo estáis viendo todo este entorno? Bueno, muchas cosas, como comentas, ¿no? Nosotros, antes un poco de exponer y ya por las fechas en las que estamos, hacer un balance del año, en general somos moderadamente optimistas, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido este ejercicio podríamos denominarlo como un cambio de ciclo. Al final, la variable de los tipos de interés es la variable sobre la que viran y lo que se fijan todas las valoraciones de todos los activos. Y estábamos en un escenario durante estos últimos años absolutamente anómalo, ¿no? Tanto en renta fija como en ciertos segmentos de la renta variable. La renta fija prácticamente no pagaba, con gobiernos financiándose, pues pagando por financiarles. Y en renta variable este escenario de tipos a cero pues provocaba cierta sobrevaloración en algunos segmentos, que lo que ha provocado pues es un ajuste y una normalización de estas valoraciones. Sí que es cierto que ha sido mucho más evidente, ¿no? en la parte de la renta fija, sobre todo por la velocidad que se ha producido, sobre todo en Estados Unidos, la subida de los tipos de interés, que en el segmento de la renta variable, ¿no? en ese sentido. Entonces, digamos que este sería un poco el resumen de un cambio de ciclo en el que la sensación que hemos tenido con algunos que otros inversores, pues que les ha cogido con el pie cambiado, ¿no? Y a veces, bueno, pues un poco a la hora de invertir con las modas o lo que no para de, digamos, de subir en precio, pues nos olvidamos de lo que es realmente importante, ¿no? que es la valoración y el retorno que nos está ofreciendo pues un activo, ¿no? Y este ejercicio lo ha puesto a cada uno en su sitio y lo ha dejado de forma muy evidente, ¿no? Ya lo decía en la cita célebre de Buffett, ¿no? Que cuando baja la marea se nota quién nada desnudo, ¿no? Y bueno, pues este ejercicio, así haciendo un resumen muy rápido, es lo que ha ocurrido, ¿no? Por cierto, Borja, como decimos, estamos a la espera ya de las últimas reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal. Van a ser ambas a mediados de diciembre, 14 y 15, las vamos a tener una tras otra. Claro, hemos estado observando de cerca el impacto de las subidas de tipos de interés en una amplia gama de variables, por así decirlo. ¿Cuál ha sido el impacto principal que vosotros habéis apreciado en las inversiones en general o en el sentimiento propio de los inversores? Bueno, por la respuesta, un poco definirla en los dos grandes tipos de activo, el mayor sufrimiento lo ha visto la renta fija, donde hemos visto caídas superiores al doble dígito, que no veíamos prácticamente desde los años 80, ¿no? Este ha sido el mayor sufrimiento. También es verdad que hay que sacar una segunda lectura, y es que a día de hoy, desde nuestro punto de vista, el escenario, ¿no?, que vislumbra esta normalización de tipos, tanto en gobierno como en crédito, la verdad que es bastante positivo para un perfil pues más conservador o más moderado que estos últimos años pues ha estado sufriendo pues en un entorno pues prácticamente de baja inflación, de tipos cero, ¿no? Y esto ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo. Y en la parte de renta variable, pues un poco lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que hay que ser selectivos, que las valoraciones importan. Nosotros, un poco contestándote también a la pregunta, pues al final nos gusta pues, las empresas de calidad, que crecen, que tienen ventajas competitivas
y sobre todo que se pague un precio razonable, ¿no? Y ahí es, pues, mediante los fondos de inversión, que es con el vehículo que utilizamos, lo que vamos un poco a buscar, ¿no? Y bueno, pues lo que puede ocurrir con los tipos a corto plazo es difícil de estimar, ¿no? Parece ser el escenario que se maneja, que van a subir ahora hay un 70% de probabilidades en 50 puntos básicos la Reserva Federal, hasta el 4,5%, y que durante el año 2023 se situará en torno al 5%, ligeramente por encima, ¿no? La pregunta es cuánto tiempo estará en ese nivel hasta, bueno, conseguir un poco bajar los niveles de inflación que hasta el momento esta política monetaria restrictiva está teniendo sus efectos. De hecho, las últimas 3-4 lecturas de la inflación en Estados Unidos así lo estamos viendo. Y en Europa, bueno, el escenario es diferente, ¿no? Están un poco partido a partido, veremos qué ocurre también en diciembre, y la realidad es distinta, aunque el compromiso de ambos bancos centrales y su mandato pues es llevar, aunque a día de hoy estemos lejos, los niveles de inflación cercanos otra vez a la cota del 2%. Por cierto, ¿qué podemos esperar respecto a los próximos pasos que lleven a cabo los bancos centrales? Estados Unidos y Europa me estoy refiriendo. Hoy además hemos tenido un dato de inflación que nos da un ligero respiro en Europa, 10%, la lectura preliminar de noviembre, no es que suponga tampoco una gran alegría, una ligera alegría, más bien diríamos, porque al final seguimos en una inflación a doble dígito, pero ¿hasta qué punto esto, por ejemplo, nos puede dar esperanzas de que el Banco Central Europeo pues se tome de una forma mucho más gradual las subidas de tipos de interés, que hemos estado viendo un enfoque algo más agresivo en estas últimas reuniones? Bueno, aquí hay que diferenciar la mayor preocupación que hablamos de la inflación tanto en Estados Unidos como en Europa, bueno, y la realidad global que tenemos es que las inflaciones son diferentes. Digamos que la parte norteamericana es una inflación más de demanda, más inflación salarial, que se puede contener y se puede luchar con mayor facilidad mediante política monetaria, y así lo estamos viendo. Y luego está la parte europea, en el que la inflación, digamos que es menos de demanda y se ha producido, bueno, por supuesto, por las políticas monetarias ultralaxas estos últimos años, pero la estocada final ha sido un nuevo tablero energético en el cual, pues, Europa va a tener que establecer, tras la dependencia que tenía de Rusia, nuevos proveedores y a precios distintos, ¿no? Y este problema no es de solución tanto con política monetaria y no es de una solución tan cortoplacista, ¿no? Veremos un poco cómo irá evolucionando, y en esa línea yo creo, por eso el mensaje del Banco Central Europeo, es verdad que el dato de inflación no lo he leído, ¿no? Hoy en detalle, el final, bueno, pues ha sido algo mejor de lo esperado, pero es que estamos en el doble dígito, ¿no? En el 10%, ¿no? Estamos muy lejos del objetivo. Entonces, lo normal es que sigamos viendo una normalización monetaria por parte del Banco Central Europeo. También es cierto que, aunque el mandato claramente es de controlar la inflación, la economía norteamericana y la europea, que a veces se hacen paralelismos, son muy diferentes, ¿no? Estados Unidos tiene un mercado laboral y una economía mucho más flexible que Europa, ¿no? En el que hay voces disonantes, en el que no hay una unión fiscal y bueno, pues ya lo vemos, ¿no? Diariamente en las declaraciones en las que, dependiendo quién hable, pues tiene una opinión más hawkish o más de ser duro a la hora de controlar la inflación, y otras voces en la otra línea, ¿no? Bueno, veremos. Nosotros esto no nos preocupa tanto. Por poner un ejemplo, pues ahora mismo se estima, ¿no? o la Reserva Federal, que la inflación la pueda llegar a controlar al 3% el año que viene. Si nos creemos ese dato, a día de hoy gran parte del gobierno americano, en dólares, por supuesto, está ofreciendo en torno al 4%, ¿no? Estamos hablando de tipos reales positivos. Y eso es lo que un poco como inversores nos tiene que preocupar y por supuesto, ¿no? Estar pendientes de la realidad macroeconómica, pero al final el ejercicio, ¿no? De dónde van a estar los tipos o hasta qué punto o cuándo se va a llegar a normalizar la inflación, es un ejercicio desde nuestro punto de vista, por supuesto, que hay que poner encima de la mesa, pero algo inútil, ¿no?
Pues nos quedamos con esta referencia sobre todo, pero sí que me gustaría terminar, Borja, mirando un poco a las oportunidades de inversión que estáis observando desde EBN Banco, porque además sí que es cierto que al principio nos hablabas un poco del entorno de la renta variable, de la renta fija, que por cierto que la renta fija se está posicionando, o al menos así apuntan algunas casas de análisis ya, como el activo estrella de cara a 2023. ¿Mantenéis ese enfoque vosotros? Sí, estamos bastante de acuerdo de que el escenario para ese inversor un poco más conservador y moderado, más castigado estos años, pues va a cambiar, ¿no? Nosotros en las carteras siempre recomendamos estar diversificado, una cartera global y luego, insisto, ¿no? La idea de que la renta fija y la renta variable, especialmente la renta fija, es un activo muy heterogéneo, ¿no? Depende, pues, del tipo de emisor, de la calidad de la emisión, si es investment grade, si es high yield. Nosotros, bueno, sí que tenemos una cierta preferencia por el crédito. El investment grade, pues por poner cifras, a día de hoy está pagando en Europa en torno al 4% anual, sí, estimado de forma media, ¿vale? Y bueno, las curvas pues ya lo conocemos, ¿no? De media en Europa estamos en torno al 2,5, si hacemos un agregado, ¿no? de los países, y en Estados Unidos en torno al 4%, ¿no? Es un escenario que ha cambiado radicalmente y sí que efectivamente somos optimistas. Luego también nos gusta la parte de emergentes y tendríamos, ¿no? Para aquellos inversores, aunque tampoco sobreponderaríamos, más arriesgado, también miraríamos la parte del high yield, donde a día de hoy hay segmentos en los que estamos viendo retornos, o llevamos viendo los últimos meses, en torno al doble dígito. Y en renta variable, por terminar, no hemos cambiado un poco nuestro posicionamiento. Nos gustan las pequeñas compañías, seguimos teniendo un sesgo más value en las carteras. Hay que tener en cuenta que los beneficios este año, si no fuera por el sector de la energía, hubieran decaído respecto a 2021, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco nuestra visión, ser selectivos. Ahora encontramos efectivamente pues mejores precios. Aún así, nosotros seguimos infraponderados en las carteras y en los perfiles en renta variable, esperando algo más de visibilidad respecto a dónde pueden llegar a quedar los tipos, que todavía hay ciertas dudas, pero efectivamente encontrando pues más oportunidades que lo que encontramos hace año y medio, ¿no? por decirlo de alguna forma. Pero importante el tema de ser selectivos. No todo retorna de la misma manera y se ha visto muy claro, ¿no? El Nasdaq este año todo ha caído en general, pero el Nasdaq, la parte tecnológica, lleva pues un 30% de caída en el año, y el Dow Jones, que es con un sesgo más industrial, está en el entorno del 5 o 6%, ¿no? Esto creo que es importante que matizar, de que en ese sentido pues seamos cuidadosos a la hora de la elección del segmento dentro del tipo de activo. Pues Borja Rubio Uriarte, responsable de gestión patrimonial en EBN Banco, muchísimas gracias, un placer. Pues muchísimas gracias, Marta, a vosotros, y nos vemos. Que por cierto, de este análisis pasamos a uno de los